¿Qué Sí, tal, sí. maestro? ¿Cómo Hola. está? Buenos días. Buenos días, Saúl. Bien, gracias Me por la da, invitación. no, y gracias también a usted, maestro. Me da mucho gusto por tomar siempre el tiempo y transmitir este mensaje a la gente que nos ve. Y pues, Sí. y ahorita que digo a la gente que nos ve, aprovechar para decirle a la gente, suscríbanse a nuestro canal, denle un like, como dice el Da maestro, like denle un a la like. campanita para que más gente se entere y Así pueda es. entender y escuchar las opiniones de otra gente. Y compartir estos videos para que llegue a más gente. Ok, entonces, maestro, el tema de hoy, pues como le decía, me da mucho gusto y que la gente pueda ver esta información que usted les transmite a toda la gente, que bueno, ahorita llevamos un poquito más de 2000 seguidores ya, de poquito a poquito Mira, vamos a ir qué feliz. consiguiendo más personas para que puedan recibir este bonito mensaje que nos ayuda mucho. El tema de hoy, maestro, sería, ¿estás listo para el despertar? ¿Cómo saber que estás en el proceso del despertar espiritual? Sí, Hay sí, sí. mucha duda en la gente, porque eso lo puedo leer en los comentarios, mucha gente que pregunta, bueno, ¿y cómo sé qué sé yo, qué es el despertar espiritual? ¿Cómo saber, cómo identificar esa Sí, sensación, qué se claro, siente? claro. Entonces ahora tenemos al maestro para que nos explique bien y que la gente ya pues salga de esas dudas para pues poder echar en marcha esto que es tan bonito en el camino del ser humano. Mira, Saúl, Bienvenido. gracias. Gracias por la invitación. Mira, pasar por un despertar espiritual es una de las experiencias más increíbles que te puedes imaginar. Sin embargo, inicialmente envuelve esto en tu mente en una especie de confusión y empiezas a sentir una gran soledad, te sientes lejano a los demás, pero también sumamente emocionado porque sabes que algo va a pasar. En pocas palabras, el despertar espiritual marca el comienzo de tu iniciación en el camino espiritual. El despertar ocurre en mucha gente de una manera fuerte, de otra manera inesperada, en algunos momentos bajo una situación de presión muy grande o de dolor muy fuerte. Cuando por fin te cuestionas a ti mismo y te preguntas, bueno, ¿qué es esta vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Cuál es el propósito de tanto sufrimiento? ¿Cuál es el propósito de venir al mundo? ¿Hay algo más que esto? ¿Qué ocurre cuando se muere? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién nos ha mandado? ¿Existe Dios en verdad? Son muchas preguntas que uno normalmente nunca se hace en la vida, pero en el momento oportuno, cuando las circunstancias se han puesto y todas las cosas coinciden, empieza nuestra mente a hacer las preguntas que nunca nos habíamos hecho. Sí. Y ahora buscamos con desesperación en verdad, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Quién soy? ¿A qué vine? ¿Por qué estoy? El despertar espiritual puede convertirse posteriormente en algo maravilloso. Es un grito del alma por la libertad, ¿sabes? Escuchar su llamada y si escuchas su llamada, tu vida se transforma. Tu vida adquiere un profundo significado. Pero cuando rechazas el llamado que de pronto te hace tu alma, tu vida se convierte en una especie de cementerio o una especie así de dolor constante y de queja eterna. No lo sabes, pero parece que no quieres saberlo. Sin embargo, cuando el despertar te toca y es tu momento, porque de hecho el despertar viene a nosotros cuando ya estamos más o menos listos para soportar el peso de la responsabilidad. Porque miren, el despertar espiritual, lo primero que debes ir entendiendo es que la responsabilidad de tu felicidad es tuya. Que Dios es algo extraordinario, es la ley que sostiene la creación entera y asesora la vida. Luego entonces tienes que aceptar una responsabilidad y no toda la gente está dispuesta a aceptar esa responsabilidad de dirigir su vida, de crear su vida, de crear de mantener su salud, de motivar su prosperidad. Es el camino espiritual te abre los ojos y el despertar, más que otra cosa, empieza con esta situación difícil en el que nos encontramos en una desesperada búsqueda de respuestas.
Si ya te tocó estar en la búsqueda de respuestas y ya no estás conforme con lo que escuchas y ya no aceptas las mentiras que se te dice por todas partes, eso significa que ya estás entrando al proceso de tu despertar espiritual. Ahora, tenemos que entender que el despertar por sí mismo es algo que te lleva a la realización. Sin embargo, la inquietud sobre el despertar empieza muy pronto. Esta inquietud que te hace sentir que ya no te complacen las respuestas, que ya no estás contento con lo que te dice el mundo, con lo que está pasando en tu vida. Ahora ya no sabes por qué, no estás seguro y tú dices, ¿en verdad Dios existe? ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo si Dios existe? ¿Por qué la gente sufre tanto? ¿Cuál es el propósito de este sufrimiento y de este dolor? ¿No es cierto? Aquí empieza esa inquietud poderosa. Y después, por ejemplo, conmigo empezó una crisis muy fuerte. La crisis que ocurrió después de que se me ahorcó, porque mientras no sucedió eso en mi vida, yo no tenía la más remota idea de nada. Yo era un niño juguetón, peleonero, travieso, como cualquier otro niño. Pero a partir de esa experiencia, entré en una crisis existencial. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué si hay otra vida más allá, por qué estoy yo en esta vida y no estoy en mi casa donde yo debería de estar? ¿Qué significa la vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer para regresar? ¿Cómo puedo abrir mis ojos? Ya posteriormente me fui dando cuenta que el ser humano en su mente tiene habilidades y facultades espirituales que aún no descubre. Sí. Y entonces las preguntas continúan. Y sabes, es tan difícil que encontrar a alguien que te pueda dar respuestas sanas y efectivas, respuestas que satisfagan tu alma y tu corazón. Porque alguien me dice, bueno, tú preguntas, ¿cómo es que el mundo existe? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues porque naciste. ¿Y hacia dónde vamos? Pues vas en la vida a ver qué haces. ¿Y qué ocurre después? Pues después te mueres, pero ya nada de eso satisface. Ya no estás a gusto, ni siquiera con las enseñanzas de la religión que te dice que eres un pecador y que tienes que arrepentirte. La religión te dice que eres imperfecto caminando hacia la perfección que Dios significa o Dios es. ¿Y cómo puede uno caminar hacia la perfección si no ve ejemplos? Si no tienes ejemplos vivientes de seres que expresen esa perfección. Porque todos pensamos que si Dios es perfecto, bueno, no sabemos qué significa del todo la perfección, así que estamos siempre en esa duda y en esa pregunta. ¿Por qué hemos nacido? ¿Para qué hemos nacido? ¿Qué hay más allá? Ahora se está abriendo el mundo para entender muchas cosas que antes ni siquiera se preguntaba uno. Así que todo aquel que ya esté en esta profunda inquietud en su vida, de qué es la razón de su vida, de por qué está aquí, de para qué ha venido, de por qué su vida es así, ya está en el proceso, ya está encaminado hacia ese momento en el que va a buscar las respuestas, aunque el mundo se las niegue. Y cuando uno está en pos de esas respuestas, el cielo se abre para uno y las respuestas vienen a nuestra vida de una manera increíble. Al inicio resulta difícil. Mira que cuando uno empieza en el despertar o a darse cuenta del camino espiritual, uno empieza a perder amistades. De pronto, algunas amistades ya no les gusta estar contigo, mientras que vas conociendo a otra gente. Hay confusión al principio y te sientes como ajeno. Oyes las pláticas de los demás y te parecen vacías, como que no llevan a ningún lado, como que no dan ninguna respuesta satisfactoria, como que todo mundo piensa de una manera muy ligera. Y pronto te das cuenta que todo en nuestro mundo es la búsqueda desesperada por el bienestar y el placer. La gente está buscando siempre tener más dinero, tener una mejor posición, buscar una mejor relación, ¿sí me entiendes? Gozar de prestigio, de fama y de más dinero. Y toda la gente piensa que ese es el propósito de vivir. Y todo eso empiezas a darte cuenta que es tan vano y tan falso, que en verdad tener popularidad o tener prestigio no te hace tan feliz como tener paz. Empiezas a darte cuenta de muchas cosas, así que empiezas a buscar estar más contigo por más tiempo.
Empiezas a apartarte del ruido de la calle y de las pláticas vacías y empiezas a reflexionar. Y si has leído por ahí el título de algún libro que refleja algo de tu inquietud, pronto te da por empezar a leer y a buscar lecturas que te hablan acerca de aquello que te inquieta tanto. Y empiezas entonces a llenar tu mente y a traer a tu mente pensamientos semejantes a tu inquietud y respuestas con ellos. De tal manera que en un lapso de algún tiempo estás pensando totalmente distinto a lo que pensabas antes. Las cosas se hacen mucho más sencillas y fáciles y las respuestas tienen total sentido. La vida no es un accidente, la vida tiene un propósito divino. Estamos aquí por una razón extraordinaria y ninguno de nosotros puede perderse. Ningún sufrimiento que hemos tenido, ni esfuerzo ni sacrificio queda en la basura o queda en el olvido en el resto de la vida. No, cada uno de tus esfuerzos tiene un resultado que te beneficia. Cada uno de tus sacrificios viene y te enseña algo. La vida es un constante aprendizaje de ti mismo y solo entonces te das cuenta. Pero por lo pronto empiezan a pasar, como te digo, muchas cosas que te inquietan. Ya no entiendes a tus amigos. Probablemente en tu casa lleven alguna religión con la que ya no concuerdas. Te parece que está bien que ellos sigan su religión, pero tú sientes como que la religión dice cosas que no son coherentes en muchos sentidos. Que Dios es omnipresente, pero ellos consideran que no son los únicos que tienen la verdad. Que Dios es amor infinito, pero creó un infierno donde te vas a quemar si tan solo desobedeciste sus mandamientos. Te vas a quemar eternamente. Ni siquiera es un balazo en la cabeza para que termines pronto, sino que quiere verte sufrir el resto de tu vida, el resto de la existencia. Y entonces te preguntas, ¿es ese el Dios de amor que toda religión habla? ¿Es ese Dios que castiga a los obedientes, a los que no piensan y que premia a los que siempre se hincan y están siempre obedeciendo sin poder pensar por sí mismos? ¿Es esta la verdad de la religión? Ya no te llenan las cosas, ya no te satisface lo que otros te dicen. Así pues, empiezas a apartarte y a sentir que estás solo en el mundo por algún momento, porque todos hemos sentido una gran soledad al despertar. Al estar ya en el camino del despertar, experimentamos de pronto una gran soledad. Y como nos apartamos, no nos damos cuenta que en el camino por donde vamos hay otros que también están en el proceso. Hay otros que también sienten las mismas inquietudes de nosotros, pero como no queremos moverle a las cosas, porque no queremos que alguien nos diga que somos tontos o que estamos ilusionados en una mentira o que esas cosas espirituales son del diablo o cosas por el estilo, entonces tendemos a callar y solamente a escuchar. Pero créeme, en la apertura de todo ser que ya está listo para su movimiento espiritual, para su ascenso espiritual, nunca ha estado solo. Ningún ser que va en el camino del despertar estará solo, jamás. Algunas personas van a perderse como amistades, pero otras van a llegar y van a ser fuertes ejemplos para tu vida, seres sinceros que te van a hablar con el corazón y te van a expresar tus mismas dudas y con una sinceridad muy grande te van a indicar que han encontrado respuestas en el camino que han llevado y te sientes animado por primera vez, muy a pesar de que estuviste solo, tal vez por mucho tiempo. Y entonces prosigues estudiando y practicando hasta que por algún momento decides que el saber intelectualmente este nuevo conocimiento no es suficiente. Entonces te propones empezar a ponerlo por práctica. Cuando tú empiezas ahora a tratar de llevar a tu experiencia aquello que has entendido, entonces ya estás sin duda alguna en el proceso maravilloso de abrir tu mente y de despertar espiritualmente. Porque ningún despertar viene solamente con un nuevo conocimiento. Todo conocimiento que adquieres intelectualmente no te fortalece todavía, apenas te invita. Solamente cuando aquel conocimiento lo pones por obra o por práctica o lo utilizas para probar si es cierto, es cuando ese conocimiento se asienta en tu corazón y en tu mente
y ahora descubres que funciona, que la verdad es real, que aquello que te habla de esa libertad extraordinaria es cierto, que te apoya, y entonces empiezas a tener un despertar sincero y verdadero de lo que llamamos en el plano espiritual. Empiezas a darte cuenta que las mismas palabras de Jesús son absolutamente ciertas y que lo que Él te enseñó tiene un sentido totalmente distinto a lo que te dijeron antes. Ahora sí entiendes que Dios no castiga, sino que tú eres el responsable de tus sufrimientos y dolores. Ya no buscas culpables en el mundo y ya no crees que Dios te premia o te castiga cuando haces algo bueno o malo. Cuando haces el bien, el premio nace en tu bienestar interior, en tu paz y alegría, pues te sientes digno y merecedor del bien. Y cuando haces mal, no viene castigo externo, sino es tu mente y tu conciencia la que te reclama. Y ahora no estás en paz hasta que resuelves aquello o hasta que enderezas tu camino. Ya no te puedes ocultar y empiezas a hablarte a ti mismo con la verdad. Ya no te la ocultas. Ahora empiezas a tener una sinceridad muy grande con tu vida y ya no te das excusas a ti mismo para hacer lo que antes hacías. Ahora te hablas con una verdad que pesa. Ahora te hablas con una sinceridad profunda, mientras que toda la gente se esconde en sus mentiras y lucha por creer aquellas cosas con las cuales se escuda para no hacer lo que es correcto y mejor para su vida. ¿Sí me entiendes? Sí. Luego, el despertar continúa y entonces empiezas a darte cuenta de que las cosas van cambiando en tu vida. Las cosas que antes te asustaban dejan de asustarte. Ya no sientes el temor que tenías antes. Ahora las cosas que piensas parecen que pronto suceden. Y tú te preguntas, pero si nada más yo estaba pensando, ¿qué será? ¿Cómo me sentiría si aquello pasara? Y de repente te das cuenta que llegó eso precisamente a tu vida. Y empiezas poco a poquito a darte cuenta que eres más de lo que pensaste antes, que tu vida es algo precioso y que los milagros realmente existen, no en la religión, sino en la espiritualidad que estás ahora adquiriendo, en ese despertar que tienes que te hace saber que eres hijo de lo eterno y te adora, y que los milagros no son para sorprenderte ni para premiarte, que los milagros simplemente son expresiones del amor infinito que el Eterno siente por tu vida. Así que cuando tú pides un milagro, Él se apresta a contestarte, no porque lo merezcas, no porque te portaste bien, no para sorprenderte, no para darte como ejemplo de otros. El milagro viene a tu vida porque te adora y ahora ya no tienes duda que eso es cierto. Tu despertar está asegurado y ya no sigues un camino cerrado, ni juzgas a otros por no seguir lo que tú crees. Ahora comprendes que todo mundo está en el proceso y que es poco a poco que cada uno va a ir cambiando hasta aceptar esa verdad maravillosa y grande que habla de que tu alma es digna y que eres un ser espiritual, que jamás has perdido tu derecho. Que si has cometido errores, estos errores se convierten en sabiduría en tu vida y no eres juzgado por ellos. ¿A quién podemos juzgar por haber aprendido a través de su experiencia? ¿Cómo podemos decir que aquel hombre es malo cuando cometió errores y de los errores aprendió a no cometerlos de nuevo? ¿Cómo puedes decir que alguien es malo cuando por ignorancia ha hecho algo en su contra? No podemos decir eso, pues el despertar nos ha llevado a comprender y a tener una paciencia inquebrantable y una tolerancia enorme, no solo para los errores de los demás, sino para los propios también. Porque ahora ya no te castigas y así como hoy no te juzgas, no juzgas más a los demás. Así ahora sabes que todos tienen un pedazo de esa verdad que está buscándose a sí misma y que todos, tarde o temprano, habrán de despertar. Que toda la gente, sin duda alguna, el que hoy me dice que lo que yo creo es falso y que soy un tonto y esto y aquello, mira, con el tiempo él vendrá a buscar lo mismo
y espero tener la oportunidad de poder platicar y decirle cuál fue mi experiencia, de tal manera que él se sienta que no está solo en el camino como me sentí yo en algún momento. Cuando uno despierta, la verdad es que la vida entera cambia y ahora te Total. conviertes en un ser tan útil, en un maestro si tú quieres, pues aún en tus pequeños ejemplos inspiras a otros. Y cuando aquel que dicen que es malo viene y te estrecha la mano con cariño, toda la gente se pregunta, ¿cómo es que ese malvado te trata bien y a nosotros nos trata con el pie? Pues porque tú has despertado y ahora no le juzgas, sino que tú le hablas al corazón. A toda persona mala tiene la llama del amor en su pecho. Toda persona mala nació inocente y tiene amor por alguien en su vida, por su madre, por sus hijos, por su pareja. Así que cuando a una persona que el mundo juzga como perversa o mala, le hablas con amor y paciencia, la doblas y la haces que ella exprese lo más bello que hay en ella, que no ha podido expresarle al resto, porque el resto le juzga y le condena, le maltrata y le lastima, ¿sí me entiendes? Sí. Cuando tú despiertas, dejas de tener enemigos y ahora no hay juicio contra nadie, sino una profunda comprensión. No es posible juzgar a los niños por no ser adultos. Los niños están en su proceso de despertar y en su crecimiento normal, así que son traviesos, inquietos y siempre son, como decimos, cuando hablan lo que dicen y dicen cosas impertinentes que nos sacan el tapón a veces entre la Son gente, pero así espontáneos. son, pero así son los niños. Y es natural que sean traviesos. Igual, las personas que aún no entienden el camino son juzgonas y a veces egoístas y se portan de una manera tan dura muchas veces, pues ellos juzgan y creen que así como ellos piensan es la única verdad y que todos los demás que piensan distinto están equivocados. Sí. Mientras que cuando llega uno al proceso de este camino maravilloso, que es el camino más hermoso y más fácil de seguir, cuando te das cuenta que todo mundo tiene la verdad en la que cree, pero que hay una verdad suprema que su propia alma le está empujando a buscar. Esa verdad es la verdad que yace en su corazón, es el alma que llama para que le descubras a ella en ti mismo. Esa es la verdad última, pues el más alto grado y verdad a la que vas a llegar va a ser el descubrir lo que eres. Sí. La verdad más alta donde yo voy a llegar es el saber y darme cuenta de lo que es mi existencia espiritual. Esa es la suprema verdad que existe. Mientras todos tenemos verdades pequeñas de acuerdo a nuestras creencias, no podemos decirle a nadie que está equivocado a menos que miremos desde sus zapatos. ¿Qué es lo que él mira? ¿Cómo es que él ha vivido? ¿Qué es lo que él experimenta? Y entonces comprenderíamos que no está equivocado, que desde donde esta persona contempla, tiene la razón. Bueno, maestro, un minutito ya para despedirnos de la gente. Estuvo muy interesante esta plática que hemos tenido hoy. Qué Yo bueno. sé que mucha gente le va a quedar un poquito más claro ya sobre el proceso en que tal vez se encuentran las personas ahorita viviendo, y a esto les va a servir. Si quieren que continuemos hablando de este tema, lo dejan aquí en los comentarios para continuar en el próximo programa. Claro que sí. Así que Vamos, ya, no se rindan, que no están solos. sí, no están solos. Este es un proceso de que tarde o temprano lo va a pasar cada persona de manera Todos. individual. Así Ujú. es. Así Eso es lo que, maravilloso. Nadie se escapa de esto. Nadie puede renunciar a lo que Dios hizo de nuestra vida. así es un proceso de que si no es en esta vida, en la otra, pero que llega, Será, llega. tarde o temprano será, claro que sí. Así es. Muchas gracias por la invitación, Saúl. A usted también, maestro, y a toda la gente que nos ve y que deja sus comentarios allí, muchas gracias.